escondidos en Él, guardados en Él, protegidos por Él, bendecidos por Él, alimentados por Él, sanados por Él. Estamos pasando pruebas difíciles. La pandemia de nuevo está cobrando muchas vidas, guardados en Él. Mi vida está escondida en Dios. Cuando estoy leyendo en la palabra, cuando se acercaron a mí mis enemigos para comer mis carnes, cuando me buscaron para destruirme, ellos tropezaron y cayeron, porque en lugar de encontrar al hombre débil, al hombre limitado, al hombre que no tiene más esperanza que Dios, en lugar de encontrar a ese hombre, encuentran a Jesús viviendo ahí. Cuando el Señor vive en ti, tú debes estar seguro que antes de que la adversidad pueda tocar tu vida, el Señor está por ti. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Estaba leyendo la historia de un hombre que en realidad mostró con paz. La paz, digamos que es una agresión para la violencia de este siglo. Para muchas personas que tratan de hacernos mal, que tratan de hacernos daño, que pudieran hacer que nosotros viviéramos angustiados, deprimidos, tristes, sufridos, subyugados, pero nuestra vida escondida en Dios está segura. Otra vez repito lo que Rubén Darío diría en su poema: el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Aunque la tierra tiemble, aunque vengan tempestades, aunque vengan situaciones de crisis, pandemias y muchas cosas, necesitamos estar confiados en Dios. Decíamos que el que tú tengas paz, esto ofende a la adversidad, que quiere verte llorar, que quiere verte sufrir, que quiere verte con una cara de angustia, que quiere verte deprimido. Estaba leyendo la historia de un hombre. El nombre de esta persona era Mohadas Karamachar. Casi no puedo pronunciarlo porque es en hindú. Pero su pueblo lo llamaba Mahatma Gandhi, que significa alma grande. Mahatma, el libertador de la India, nació en Porta, Bombay, en 1869 y murió en Nueva Delhi. Murió asesinado en Nueva Delhi en 1948. Este hombre contrajo matrimonio a los 13 años y su esposa, Kesturba, ejerció sobre él una gran influencia. Estudió en Sudáfrica. Ahí en Sudáfrica se dio cuenta del gran racismo y cómo subyugaban en ese lugar, en Sudáfrica, a los nativos de ese lugar. Y más tarde se trasladó a Londres, donde concluyó sus estudios, que eran de leyes. Había quedado muy impresionado por la discriminación racial. Lo impresionó tanto lo que sucedía en Sudamérica, que en 1893 organizó un movimiento contra las leyes que perjudicaban a los compatriotas de Sudamérica, a todo aquel país que era de color. Su lucha se basó en el principio de la no violencia. En realidad, cuando veo la no violencia, digamos que es cierto, una paz es guerra, una paz es agresión, así como la luz ofende a las tinieblas. Una persona se puede ofender con que te vaya bien, aunque tú no le hagas nada. Puedes estar ocasionando que tenga él violencia, envidia y maldad, como lo que pudo haber sucedido, ¿verdad?, con aquella mujer a la cual quemaron viva para despojarla de su casa porque ella quería defender su propiedad. Lo único que hacía era defender su propiedad. Cuando Mahatma Gandhi mostró la no violencia y la desobediencia civil, finalmente tuvo éxito, pues los hindúes recobraron sus derechos en aquel país. Después de 1919, apoyado por los mismos principios, aprendió su lucha contra la dominación británica, y la India empezó a recibir tantas cosas buenas, pero también fue encarcelado Mahatma muchas veces, acusado de delito de sedición, y llegó a purgar condenas de varios años.
Además, practicaba el ayuno como medida de presión y algunas veces para convencer a su pueblo de abandonar la violencia y de perseverar en la lucha pacífica. En 1947 vio realizado su ideal. Inglaterra concedió la independencia de la India. Ahora veo que a veces la no violencia puede funcionar. Yo creo que en ocasiones las protestas que hacen las mujeres contra violaciones, contra los derechos humanos, lo que hacen es bueno siempre y cuando no ejerzan la violencia, porque no se puede atacar la violencia con violencia. Es como atacar el fuego con fuego. En realidad, cuando el día de antier estaba leyendo, aprended de mí, que soy manso, decía Jesucristo, y humilde, y tendrán descanso para sus almas. No solo es soportar, es tener compasión para tus enemigos. Cuando estoy viendo, sed manso y humilde, Jesucristo decía, ¿verdad?, aprendiendo la mansedumbre, cómo reprimir el poder. Cuando a una persona le das una pistola, se siente poderoso. Cuando le pones una placa de sheriff o le das una placa de policía, hasta el modito de andar se les quita. Los gobiernos se vuelven corruptos. Antes, sin poder, eran gobiernos sanos. En cuanto el poder llega a ellos, se vuelven corruptos. Muchas personas que proclaman la paz, ellos promueven la guerra, como Estados Unidos, como Rusia. Ahora vemos que sí se puede aprender de Jesucristo, porque Él es el Maestro. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Estaba yo viendo la situación del orden de mansedumbre que Dios puso sobre la mar para que no traspasara sus límites. Y cuando en algunos de los casos llega a traspasar sus límites, como sucedió hace algunos años en Tokio, Japón, con aquel tsunami que barrió no nada más edificios, que barrió automóviles, que barrió empresas, que se llevó a miles de personas. Cuando vemos que la misma naturaleza, con una pequeña sacudida, por ejemplo, como el terremoto de 6.5 en Haití, un terremoto que echó abajo todas las estructuras que ni había en Haití, porque la gente se ponía a instalar, a construir sin cimientos, con material de mala calidad, y una pequeña sacudida, mucho más pequeña que la que tuvimos el 19 de septiembre, me parece que fue, 17 de septiembre, hace algunos años, la réplica del 1985. Sin embargo, aquí no sucedió tan grave como en aquella ocasión. Lo que Dios ha puesto es un límite de mansedumbre, precisamente. Puedo llamarle a la mansedumbre como aquellos trozos de madera que ponen en las ruedas de un tren para que no se descarrile, y lo frenan ahí tantito. Ahí lo frenan, y aunque la máquina pueda ser echada a andar, no puede caminar, porque los mansos o los trozos de madera puestos en cada una de las llantas le impiden que lo salte. Lo mismo que sucede con la situación de cómo someten a la mansedumbre a los elefantes, amarrándolos solamente, ¿verdad?, de una pequeña estaca con un cordón que podían ellos de reventar fácilmente y podían atacar sin misericordia. Pero sin embargo no lo hacen, porque han sido amaestrados, porque han sido domesticados con dolor. Pero Jesucristo, por amor, Él actuaba con mansedumbre. Dios permita que tú tengas poder, que tengas gobierno, que tengas autoridad, que tengas dinero, que tengas armamento, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La situación de Gandhi, la labor de Gandhi no se limitó a la esfera política. Consciente de las enormes carencias que sufría la población de su país, se entregó a una verdadera búsqueda espiritual basada en tradiciones místicas hindúes, y se convirtió ante millones de seres que lo reverenciaran en un testimonio viviente de su fe en sus propias raíces. Frente a la dominación de extranjeros y a la consecuencia
penetración cultural. A través de sus escritos sobre la salud, he aprendido cómo curar enfermedades con el agua. He aprendido cómo curar enfermedades exponiéndonos al viento, al sol, a la temperatura, cómo cambiar las temperaturas del cuerpo. Se han escrito muchos libros acerca de lo que Mahatma Gandhi descubrió de la medicina alternativa natural. Y bueno, quiero agradecerle a países como la India, que de ahí nos mandan, por ejemplo, la cúrcuma, y de ahí nos mandan el jengibre. Es cierto, la cúrcuma ya se da en México, pero es endémica de la India. La moringa ya se da en México, y aunque tiene una apariencia más bonita, pero no tiene todas las proteínas y todos los aminoácidos y todos los nutrientes que tiene la moringa hindú o india. Cuando nosotros leemos todas las propiedades que se encuentran en el agua, ya hemos dicho que el aire es lo más indispensable, porque ciertamente una persona no se puede quedar sin aire durante mucho tiempo antes de que muera. En esta pandemia, muchas personas murieron asfixiadas porque no tenían oxígeno dentro de su cuerpo. Hay en la vida el agua. Hoy en la vida se halla en segundo término, por decirlo de esta manera. Es cierto, una persona que se queda sin aire puede morir más rápidamente que quien se queda sin agua. Pero muchas personas ahora mismo están padeciendo en el norte del país y también en Monterrey, Nuevo León, que también está en el norte. El hombre que no puede vivir más que algunos minutos sin aire, puede prescindir del agua durante un tiempo, sin alimento, puede vivir durante algunos días. Más del 70% de la compensación de nuestros alimentos es agua, y otro tanto en el cuerpo humano también. Nuestro cuerpo está compuesto por más del 70% de agua. Cuando nosotros aprendemos a respetar la naturaleza, podríamos no abusar de los mantos acuíferos. Nos preocupamos muy poco de la limpieza de estas aguas. Vemos a nuestro río Atoyac, que cuando yo era pequeño, bueno, ya llovió. Y cuando llovía, el agua pasaba por el río Atoyac y todavía nuestra presa de Valsequillo. Irrigaba todo el estado de Puebla, incluyendo la Mixteca. Todas esas partes recibían el agua para que nosotros pudiéramos producir, nuestra tierra pudiera producir todo. Nos preocupamos muy poco por la limpieza de esta agua tan indispensable. Las epidemias son generadas por consecuencias de nuestra indiferencia en el agua que bebemos, tanto que nuestra indiferencia por el aire que respiramos, el beber agua suficiente, produzca a menudo las enfermedades llamadas mal de piedra. Muchas personas desarrollan piedras en los riñones, desarrollan cálculos renales debido a que toman agua contaminada. Pero ¿cómo es posible que eso suceda en las ciudades, donde hasta el agua de la llave se le podría llamar agua potable y se podría nada más potabilizar poniendo a hervir el agua y de ahí tomándolas? Pero lamentablemente preferimos tomar bebidas refrescantes endulzadas, aunque eso nos cueste un gran gasto económico. ¿Cuánto te gastas por tomar un refresco o comprar un refresco de esos de 2,5 litros, de 3 litros, que la verdad se te va parte de tu salario, tal vez el 5 o el 10%? El agua puede ser impura por dos causas, porque sale de los sitios poco limpios o porque nosotros la hemos infectado. Por ejemplo, cuando veo la propiciación de Dios en las semillas de moringa que se ponen en agua contaminada y cómo se separa la contaminación y se puede beber el agua ahora ya purificada por las semillas de la moringa, que es endémica de la India. El agua, digamos que es ese precioso y abundante líquido que nosotros lo vemos, pero muchas personas pueden morir de sed habiendo tanta agua en el mar. Me recuerdo de la historia de un hombre que estaba a punto de morir en el mar y solo le dijeron: mira, yo leí un tratado
Dicen que si nosotros nos quitamos la ropa y nos metemos en el agua, no tomemos el agua de mar porque vamos a morir, pero solamente permanezcamos en el agua. Y el agua, por medio de los poros, va a absorber toda la propiedad húmeda que requiere, y nuestro cuerpo va a ser beneficiado por el agua de mar, y no murieron esas personas. Ahora, el agua de mar se está convirtiendo en una alternativa, de la cual tú también dentro de unos años puedes tomar. El agua de mar se puede potabilizar. El agua de mar, con ella se puede guisar. Con el agua de mar se puede tomar una pequeña cantidad, y nuestras empresas están haciendo lo posible por acercar a la comunidad agua de mar con propiedades enormes, minerales, con propiedades benéficas para la salud. Ahora entendemos que con un poco de cambio, no dudemos, no ensuciemos el agua. Así podemos creemos que el agua del río es buena para beber, sin embargo sirve para lavar, y se echan en ella toda clase de situaciones de suciedad, aún mismo en la India. La situación de la pandemia hace 2 años, en la festividad más grande de la India, sucedió precisamente el peor de los contagios, cuando muchas personas entraron, millones de personas entraron a este río llamado Río de la Vida, donde se contagiaron millones de personas y empezaron a morir.